No manches, comenzamos con la ley de Adame. Ya saben, con el Golden Boy que te graben. What's up, man? Chismorreando con Alfredo Adame. Ya se la saben, con el flow pa' que se deprave. No manches, nos toca ver la ley de Adame. Ya saben. Bueno, pues ustedes lo conocen, es explosivo, es apasionado, es un comentarista deportivo que pegó un brinco, hizo un crossover a otra variedad que pues prácticamente es un side business para él, pero bueno, para todos los que lo vemos, pues es una jungla terrible, terrible decirlo así, pero es una jungla lo que vive todos los días. Y bueno, pues hoy tengo de invitado y con un placer recibo a Carlos Guerrero, el famoso Warrior, que sí eres un guerrero por lo que haces y por lo que... Hay que ser guerrero en la vida, y por ¿no? todo lo que vives. Si no, uno se queda ahí atascadón, entonces sí, hay que ser guerrero día y noche. Gracias por la invitación, Alfredo. Yo creo que estás en eso, ahorita vamos a hablar de toda tu carrera y todo, pero estás en lo que estás ahorita, que son estos realities, porque eres un apasionado. Porque se ve y se siente, ¿no? La forma en cómo tu expresión corporal, se ve que estás viviéndolo igual que los participantes y lo disfrutas. Me gusta porque siento lo que ellos sienten, ¿no? O sea, a mí nadie me lo tiene que contar. Veo el sufrimiento, veo el cansancio, veo el dolor. Mucha gente, y seguramente te ha pasado, que te preguntan, oye, pero sí es verdad, oye, pero sí verdaderamente pasan lo que uno ve. Yo lo que les puedo decir es que muchas veces es peor lo que verdaderamente se pasa, lo que pueden ver a través de la pantalla. Claro. O sea, es mucho más severo. Hay situaciones mucho más complejas. Pero a mí esto me apasiona demasiado porque para mí viéndolo desde otra perspectiva, es un experimento social. Claro. Es hablar de comportamientos humanos, es hablar de conductas humanas, es hablar de cómo va cambiando el ser humano conforme van avanzando los días. Cuando empieza a aparecer el hambre te transforma a la gente. Por completo. Y a partir de ahí vienen los ansiedad, depresión, soledad, intolerancia. Es un experimento social, es bien interesante. Yo siempre he pensado, y lo he comprobado porque ya he ido a 4 o a 5, que es un dispositivo psicológico, donde ponen a prueba todos tus, pues todo, ¿no? O sea, todo tu ser lo ponen a prueba. Te saca lo mejor y lo peor, ¿no? Sí. De ti. O sea, los realities provocan que se enfrenten tus demonios y tus ángeles en un mismo escenario. Sí. Y ya depende de uno quién quieres que gane, ¿no? Sí. O hacia dónde inclinas la Y balanza. no hay nada peor que conocer a tus demonios, porque normalmente los demonios dominan. Y normalmente no los conoces a los demonios. Los conoces. ¿No? Y cuando los conoces dices, ¡ay! Sí, tus ángeles los conoces más. Sí. Y casi todos conocen tus ángeles, casi todos conocen tu lado bueno. Porque inclusive te los aplauden, te los alaban. ¡Ay, qué bonito esta parte de ti! Sí. Los demonios que cada uno tiene normalmente no están tan a la vista y la gente no los conoce tanto y en ocasiones ni uno mismo sabe que existían o que habitaban dentro de ti sus ciertos demonios. Yo he escuchado 2 veces a 2 personas, una mujer y un hombre, decir, yo no sabía que podía hacer eso. Sí. Eso pasa mucho. De repente, nunca pensé que pudiera llegar a ese extremo. Sí. En cuanto a la ofensa, al insulto o a la insana y mala intencionada en alguna acción o algo, ¿no? Inclusive hasta en atrevimiento de ciertas cuestiones, ¿no? En atreverse a lanzarse al mar o desde cierta altura, ¿no? Cuando tienes miedo a las alturas o de enfrentarte a la oscuridad cuando tienes miedo a la oscuridad. O sea, también desde ese lado hay ciertas cuestiones que no conocías de ti y que terminas conociéndolas, ¿no? A través de la experiencia de un reality. Pero eso que tú mencionas, o sea, que gente que dice, yo jamás me hubiera imaginado llegar a un nivel de exaltación así, pero pues es producto del hambre, de la desolación, del cansancio, de la fatiga, de tantas cosas. Es un experimento social. Y cuando los descubres, pues si no has perdido la capacidad de sorprenderte, te quedas y te queda además se te queda girando en la cabeza. Puede ser que te guste también esa versión, a lo mejor también. A lo mejor descubres algo que te termina gustando. Sí, ¿no? Y no sabías que podías quizá en la vida responder de esa forma. Muy golpeado en el sentido de sentirte afectado. A lo mejor sufriste muchas cosas, bullying, acoso durante muchos años y te mantuviste en silencio y de pronto una situación así te lleva a conocerte desde otra perspectiva. Y sale el demonio y después dices, bueno, pues a lo mejor no era tan malo que saliera ese demonio, ¿no? ¿Desde cuándo tienes o cuándo te nace la idea de ser comentarista deportivo? Desde muy chavo. Yo siempre tuve como que
la espinita de dedicarme a los medios de comunicación. Estoy hablando de primaria, secundaria. Yo jugaba a ser locutor de radio en una grabadora. Oye, te voy a decir una cosa. Sí. Fíjate que yo soy piloto comercial. Sí. Pero también de chico jugaba a ser Jacobo Zabludovsky. Mira. Me compré en San Antonio, Texas, una grabadorcita de este tamaño de rollito. Y entonces yo jugaba y hacía el tono de Jacobo Zabludovsky. Y siempre dije, bueno, o soy piloto o quiero dar noticias. Fíjate, yo me gustaba jugar a ser locutor de radio. Una grabadora de cassettes, ¿te acuerdas que tenían una era para grabar y otro para reproducir? Y ahí mismo complacencias y Radio Guerrero y qué canción quieres. Y como que me llamaba la atención esa parte. Después hubo un acercamiento a una televisora local, un canal de cable, y vi la televisión, una escenografía muy pequeñita de Unicel, por allá del 96, una cámara VHS, y eso me bastó para que yo me enamorara de la televisión. O sea, eso es mi primer acercamiento. Me enamoré, o sea, sentí mariposas, como cuando ves a una chica que te gusta. Sí. Eso sentí cuando vi las cámaras de televisión. Por chiquita que fuera, y porque todos hay otros soberbios que llegan y dicen, no, es que yo quiero una de las televisoras grandes. Y bueno, sí, como tú hay 200 haciendo fila. Que eso me ayudó, el haber empezado una televisora local, una televisora de cable, que estaba en Irapuato. Yo nací en la Ciudad de México, después nos fuimos a vivir a Irapuato. Yo estaba estudiando en el TEC de Monterrey. Y una materia de inventos me lleva a ese noticiero local que quedé entre los 3 primeros lugares de una clase de preparatoria, y ahí es donde conocí el mundo de la televisión. Me voy a estudiar la carrera León, Ciencias de la Comunicación, y ahí logré entrar a un canal mucho más grande, Radio y Televisión de Guanajuato, con capacidad ya de transmisión a nivel estatal, regional, y fui creciendo hasta que pronto llegué a TV Azteca. Pero desde muy pequeño me llamó mucho la atención. Es más, te voy a contar algo. A los 6 años, todavía viviendo en la Ciudad de México, fui a un casting para una telenovela. Fui a los foros de San Ángel, a los foros de Televisa, porque se buscaba, creo que mi mamá en el periódico vio un anuncio. Estamos buscando niños de estas características, ojos claros, más o menos de esta estatura. Y era una telenovela que iba a ser Verónica Castro con Juan Ferrara. Hice casting, después ya nunca más me llamaron y resulta que el proyecto se acabó porque algo pasó entre Verónica y Juan Ferrara, no sé, y se vino abajo. Pero yo desde los 5 años ya andaba ahí en los foros de televisión. Sí. Fíjate. Y ahí empieza te empieza desde que estás en la televisora chiquita y lo pasas siempre convencido de que esto era lo tuyo. Sí, y sobre todo deportes. O sea, desde un principio me gustaba mucho el fútbol, del lado de mi papá y mi mamá, a las dos familias les gustaba siempre el fútbol, los domingos era ver fútbol, siempre se hablaba de fútbol, entonces como que me gustaba. En la prepa, en la universidad o inclusive secundaria, el fútbol como tal nunca me dio como para poderme dedicar a ser futbolista. Yo sabía desde un principio que no tenía las condiciones, que era muy malo, y me empezó a gustar el tema de, yo les decía a mis amigos, pues yo mejor les narro el partido, ¿no? Yo mejor se los narro, ustedes jueguen, yo lo narro, yo lo relato, y desde acá afuera, o les arbitraba, también pude haber sido árbitro, me gustaba también arbitrar. Dije, pues si no voy a ser jugador, pues por lo menos me encargo de sacar la amarilla, la roja. Me gustaba como que esa parte, fíjate. Pegas el brinco de una televisora estatal, pegas el brinco a TV Azteca. A TV Azteca México. Y llegas a TV Azteca México y llegas a Deportes. Sí, yo me convertí en corresponsal, yo ya estaba en TV Azteca León, en Bajío, y me convertí en corresponsal de los protagonistas. Aquella mesa, seguramente recordarás, de José Ramón Fernández a las 2 de la tarde. Sí. David Faitelson, André Marín, Pepe Espinosa, Rafa Puente, empezaba Toño Rosique, Cristian Martinoli. Y era una mesa muy poderosa, informativamente hablando. Sí, porque además tenían... Ahí te enterabas. Yo creo que tenían un gran equipo. Pues a los más los más gallones. Digo, no quiero desmerecer a los de Televisa, que también hay muy buenos, pero aquí estaba un equipo muy bien conformado, muy bien amalgamado y sobre todo con mucha preparación y con mucho... tenía un gran impacto ese programa, ¿no? Era la realidad. Yo me enlazaba casi diario porque los equipos que yo cubría eran muy malos. Entonces siempre había noticia. Sí. Corrían al entrenador de León, o corrían al del Irapuato, o al del Celaya, de toda esa zona que yo cubría. Sí. Y de ahí se da un gran acercamiento con Faitelson. Hasta que yo una vez le levanté el teléfono y dije, oye David, me gustaría hacer partidos de León, pues yo vivo acá en León, te puedo hacer el partido en cancha, te ahorras los viáticos de un comentarista, el avión. Y así fue comenzando esa historia de picar piedra hasta que de buenas a primeras algún día me llamó David y me dijo, bueno, vas a debutar el próximo domingo en un partido de León Pumas para narrar. Estoy hablando de 2002. Y ahí comenzó la historia con Azteca ya México, ya a nivel nacional, relatando partidos. ¿Y tú seguías viviendo Yo seguía viviendo en León y ahí me aventé un ratotote, iba y venía.
me sentí cómodo en esa parte de decir, bueno, vivo en esta ciudad y la voy, aventura y ¿no? además cuando lo que te gusta es lo que te lleva, pues al final de cuentas ni el cansancio se No, siente. y los partidos casi siempre en fin de semana, entonces entre semana yo trabajaba allá, o sea, como que lo supe compaginar hasta que ya llegó un momento en que dije, me tengo que venir de nueva cuenta a la Ciudad de México. Y bueno, y así empezó la historia, mi primer mundial 2006, 2010, Sudáfrica, luego Brasil, Rusia, Qatar, 5 mundiales ya, de pronto echas un vistazo atrás y dices, ¿en qué momento ha pasado tanto tiempo? Sí. ¿No? Más de 25 Y años sigo ya. tan joven. Pues no sé si tan joven, pero mira, por lo menos Y me sigo- siento, ¿no? Sí. Ya si no me veo ya es otro asunto. Bueno, y en el momento en que pegas el brinco Sí. allá a la televisora aquí en México, ¿qué pasa? Eh, Es un mundo muy diferente. Muy diferente. De una televisión estatal. Sí, empezando sí. porque es como la cubeta de cangrejos. Esto es una competencia y no quieren que subas. Y entonces te ven con facultades, te ven con todo y de repente te tratan de poner el pie y te tratan de... Y además de porque alguna manera de... no faltó quien, no sé si con justa razón o no, decía, a ver, este chavo vive en León, qué cómodo, ¿no? Nada más viene acá Sí. el fin de semana a narrar un partido y lo viajan y lo vuelan y va a los estadios y regresa a su casa muy cómodo y no se lleva toda la frega de lunes a viernes que yo sí me la llevo, ¿no? Entonces, pues sí, te empiezan como que a ver un tanto extraño, como que dicen, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué este tiene ciertas preferencias? ¿Por qué? Pero Y el por qué es la envidia. El por qué es la envidia, porque de dicho de alguna otra manera más sincera, por te supuesto, ¿no? consideran como un favorito. Y te Ok. ven como una especie de competencia que dicen, Sí. ah, caray, este me puede Sí, llegar sí. a desplazar. También después, con el paso del tiempo, pues esos que ya nunca estuvieron, ¿no? Ya nunca más volvieron a aparecer. Sí. La vida misma va borrando alrededor Y va- a la gente y va que, organizando ¿no? las va cosas. limpiando la zona y va limpiando el área. Y bueno, partidos, José Ramón Fernández siempre me apretó, me enseñó, un tipo muy exigente. ¿Te Yo cobijó debo mucho. también? Te cobija y te Sí, descobija sí, cuando es da necesario, duro. ¿no? O sea, Que también eso es lo mejor de todo. Cuando era severo, era el tipo más severo, que yo me llevé un par de regaños de él durísimos en algún momento, pero pues te sirven, ¿no? Te forjan, te Es como crean. los coscorrones de la mamá. Así, Así que aprende. después los agradeces, Aprende ¿no? En ese uno a momento te quieres morir, coscorronazos, claro. pero dices, oye, bendito coscorrón, sobre todo a tiempo. Y en algún momento, cercanos al Mundial del 2006 de Alemania, José Ramón nos llama a todos los comentaristas y dijo, vamos a transmitir todos los partidos, necesito muchos más narradores y me vuelve a dar oportunidad de narrar. Después me dice, quiero que sigas haciendo la labor de cancha, comentarista de cancha, para que sigas creciendo. Y mira lo que son las cosas. El poder hacer 2 o 3 funciones me ha ayudado mucho para poder seguir creciendo, ¿no? Haciendo cancha, que es cuando juega selección mexicana, yo no lo relato, lo relata Martín Oli, que para mí es el mejor del país y del continente. O sea, el hacer cancha me ha llevado a 5 mundiales y me ha llevado a conocer el mundo, a estar en todos los continentes siguiendo a la selección mexicana. Y ha sido bien interesante esta parte, es de lo que más me ha gustado en toda esta larga carrera. Entras ya aquí a TV Azteca y en algún momento entras a algún noticiero deportivo, entras a algún programa. Sí, fíjate que la primera aparición que tuve sentado en un escritorio, porque te digo que los protagonistas era corresponsal, era vía telefónica, no había FaceTimes ni Zoom, sí, ni nada de eso. Nada de eso existía, ¿no? Fue cuando llegaron los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, se fueron todos prácticamente a cubrirlos y había que buscar gente que cubriera los espacios de Tú quienes se estabas habían ido. especializado en fútbol. Fútbol, pero también la parte de conducción de un noticiero deportivo lo podía hacer sin ningún problema, ¿no? Y me llamó justamente David Faitelson, me dijo, oye, yo me tengo que ir a Atenas, necesito que me cubras en el espacio de noticias y me tocó cubrir un espacio que conducía Ramón Fregoso y Ana Vinocur, que en paz Sí. descanse, en Info 7 se llamaba, si no me equivoco, el noticiero. Y ahí fue ya mi primera como que aparición nacional sentado en un escritorio. Que también la parte de la conducción me gusta, más allá de narrar partidos o comentarlos, también el conducir es otra de las ramas que tiene esta bonita carrera y me gustó y lo disfruté y a la fecha sigo también conduciendo programas y hago Y protagonistas. agarraste el reto porque también enfrentarse a una cámara en la cancha y es como más liviano todo, allá un foro, un noticiero y Sí. un escritorio y la responsabilidad a la mejor de 20 puntos de rating, de 14 Sí. puntos de rating, 7 millones de personas, 4 millones, 5. Entonces, pues ya, Sí. ya es otra responsabilidad. Pero fíjate cómo me ayudó el llegar no tan abruptamente, ¿no? Sí, Sino no ya tan traías novato. un poquito el proceso y el haber hecho partidos de fútbol, de pronto ver estadios llenos te ayuda a
a ir perdiendo ese pánico escénico, ¿no? Sí. En el foro pues ves la cámara y ves a los camarógrafos y ves al floor manager, no necesariamente ves a todo ese público y no sé si más fácil o no que estar en un escenario con muchísima gente, pero ya empiezas a tener un poco más de tablas, ¿no? Alguna vez un director de cámaras me dijo en un partido de selección mexicana en el Estadio Azteca, llenísimo, 80,000 personas, me dice, tú tranquilo, vas a abrir la transmisión, nada más te están viendo 20 millones de personas. Diciendo así que se te... Pero esa adrenalina. Esa del adrenalina. cue, de ese conteo, 5, 4, que sabes que... Sí. Esa ya no hay más. Esa adrenalina es la que nos ha hecho sobrevivir a muchos. Así es. A muchos. El que no siente esa adrenalina. Sigue sintiendo ese nervio. Sí, el que no siente ese nervio. Mira, Manuel Rodríguez, el Manolete, el torero, pues era un hombre muy menudito, medía unos 64, algo así, pesaba 40 y tantos kilos y se enfrentaba a toros hasta de 600 kilos. Y una tarde en las ventas en Madrid le dijo un reportero, le dice, oiga, don Manuel, ¿y a usted no le da miedo? Le dijo, mire, mi amigo, a todos nos da miedo. Lo que pasa es que a los buenos no se nos nota. Sí. ¿No? Sí. Hay que saber ocultar el miedo. Y de ahí está. No, hay que saber ocultar el nervio. Exacto. O saberlo manejar o inclusive disfrutarlo, ¿no? Hay hay personas que se les traba la lengua. Sí. Hay personas que empiezan a sacar tics nerviosos. Sí. Hay personas que se intimidan. Hay personas y no pasan la prueba. No pasan, porque cuando ya te echan las cámaras grandes en un foro y todo, hay personas que ahí es donde se amilanan. Y puedes tener todos los conocimientos del mundo. Sí. No puedes ser una enciclopedia viviente. Y se te olvida. Pero si a la hora del cue se te olvidó, no lo supiste expresar o se te fue algo, pues se acabó, ¿no? Sí. O sea, es bravo, pero es linda esta profesión, es apasionante. Y todos lo vimos, empezaste a despuntar. Porque cuando hay alguien bueno, cuando está haciendo las cosas bien, es inmediato. En la televisión magnifica. Sí, y entonces se da uno cuenta, de repente dice uno, ay, oye, este comentarista deportivo está como que empezando pues ya se ganó mi empatía y ya lo estoy viendo que este cuate va a llegar lejos. Yo honestamente varias veces te vi hace ya tiempo y pues lo primero que pensé, como decía mi papá, este cuate tiene madera. Como lo he dicho de muchos, ¿no? Sí. Este cuate tiene madera y va a llegar, o sea, va a llegar a ser una pieza importante de la parrilla de comentaristas deportivos de TV Azteca. Muchas gracias. De alguna otra televisión. Gracias, Alfredo, de verdad. Y además creo que me ayudó mucho el haber caído en un equipo con un material humano extraordinario, ¿no? O sea, gente muy, muy buena en lo que hace. De alguna manera ese repunte tiene mucho que ver, yo creo, cuando se me presenta la oportunidad de hacer los partidos de selección mexicana y de adentrarme ya dentro de las grandes ligas, en lo más alto a lo que uno puede aspirar, que es la cobertura de una selección, ¿no? Y en las Copas del Mundo y en los Mundiales. Y trabajar con Martinoli, con Luis García, el doctor, con Jorge Campos, con un equipo muy armado y muy hecho. Eso pues, de alguna manera me ayudó para poder sobresalir más, ¿no? Dentro de las propias transmisiones, hasta que la gente dijo, bueno, mira el Warrior. Sí. Y eso ayudó, o sea, me cobijaron también de alguna manera y se dieron cuenta que me gusta trabajar, que me gustaba trabajar, o sea, también y creo que de alguna manera correspondí. Y que eras un buen coequipero. Sí, exactamente. ¿Quién te puso el Warrior? Martinoli. ¿Martinoli? Sí, y es nada más, es Guerrero en inglés, o sea, Carlos Guerrero, pues Warrior por Guerrero, y ahí se ¿Qué quedó. pasó, mi Warrior? Así, tal cual, y es como que muy fácil de que la gente se lo aprenda, lo absorbieron rápido y hoy es muy raro que se refieran a mí como Carlos. Inclusive en casa, fuera de casa, cuando alguien me dice Carlos, dije, ¿qué hice? O sea, levanto las manos, ¿no? Ya sé que viene la acusación o algo. No me digas Carlos, siento muy feo, ¿no? O sea, hasta me palpita el corazón, ya es Warrior. Me o alerta. sea, Warrior. O sea, ya va. Sí, se quedó el apodo. Tus highlights, momentos así verdaderamente importantes, dime 3. Que digas que esto es inolvidable. 3 momentos que tiene que ver con el fútbol, haciendo un lado el tema de Survivor, que por supuesto ya es una historia distinta. Ahorita vamos a hablar de todo. Pero eso. yo creo que Mundial de Sudáfrica 2010, el gol de Chicharito Hernández en Polokwane frente a Francia, que era una potencia. Estábamos a -2 grados, hacía un frío terrible en ese mundial y me tocó estar ahí a metros de distancia del gol de Javier Hernández. En el 2014, el gol de Giovanni Dos Santos frente a Holanda, en el Mundial de Brasil 2014, en Fortaleza, también a unos cuantos centímetros de la portería donde cae el gol. Y un momento que para mí va a quedar guardado para siempre, cuando México en el Mundial de Rusia derrota a Alemania. En el debut de nuestra selección,
frente a una poderosa Alemania, que después muchos dirán es la peor Alemania de toda la historia. Bueno, México entonces contribuyó para que fuera la peor Alemania de todos los mundiales, según algunos. Pero ese triunfo frente a Alemania, cuando había tan poca credibilidad hacia nuestra selección, me enchinó la piel. Es quizá la única ocasión que he llorado de felicidad en un evento en el cual yo he estado transmitiendo. Hace un momento decía, y la presentación dije, pues es pasión. Sí, sí. Y esa es la diferencia entre un comentarista de excelencia y un comentarista mediocre, pues hay del montón, que es la pasión. Ahorita me dices, lloré por la selección, sí, sí. Se me enchinó el cuero y todo, porque lo sientes. Sí, sí. Y sabes que te está viendo, pues no sé, por lo menos 20 millones de mexicanos. O más, ya en un partido mundial. En un partido mundial, a lo mejor más. Sí, además había vivido yo todo ese proceso de manera muy cercana con el entrenador en turno, que era un colombiano, Juan Carlos Osorio, muy criticado sí. por los mexicanos, porque pues, tampoco nos llevó más lejos, como ningún otro lo ha logrado hacer. Pero estuve muy cercano a su trabajo y terminamos teniendo una buena relación. Entonces, para mí fue un triunfo que me supo especial, ¿no? Porque yo vi todo lo que había pasado, tanto ese equipo, esa generación o el propio Juan Carlos Osorio. Entonces, pues hay momentos en donde sí, de repente es difícil controlar ciertas emociones, porque te vas haciendo de una coraza, ¿no? Conforme avanzan los años ya. Mucha gente me dice, oye, pero ¿lo disfrutas como aficionado? Le digo, ya no tanto como aficionado. O sea, yo ya no puedo gritar en mi casa gol y desbordarme, porque pues ya te empiezas a hacer un tanto frío en esa parte. Pero cuando se trata de la transmisión, pues por supuesto que el que tú sientas es importante, porque eso lo vas a lograr transmitir, ¿no? Lo más importante es que transmitas, como una película. Yo siempre digo, cuando tú vas a ver una película y logras sentir lo que el director o la escena quiso transmitir, si sientes la tristeza que el director quiso transmitir, es porque estuvo bien lograda, ¿no? Si te hizo llorar cuando pretendía el director hacerte llorar, es porque está bien lograda. Si te hizo reír, es porque está bien lograda una película. Lo mismo pasa con un comentarista o un relator. Tienes que buscar la fórmula para que el que te está escuchando sienta lo mismo que sentimos nosotros que estamos ahí. A mí un director de telenovelas, de las primeras novelas que hice, me dijo, cuando hagas llorar a la viejita que está viendo la telenovela, ya la hiciste. ¿Así? Al otro día voy a un centro comercial y había salido un capítulo donde hacía una escena muy fuerte y de repente llega una señora ya grande y dice, señora, ayer me hizo llorar con el capítulo. Chin, sentía así, pero profeta, ¿no? Sí. Cuando hagas llorar a la señora que está en su casa, a la viejita que está viendo, ya lo lograste. Es que eso es lo más importante, o sea, somos contadores de historias, ¿no? Sí. Seas actor, comentarista, relator, transmitimos y contamos historias a través de esa transmisión, y por eso la importancia del relato, de las palabras, de la narrativa, de generar emoción. Que es todo, la narrativa. Y te voy a decir una cosa, y por eso fue una de las razones que te quisimos invitar, porque bueno, aquí lo que nos interesa es historias de éxito, de gente que ha tenido éxito, que de repente pues de la nada empieza un camino y de repente tiene mucho éxito, y que sea esto aspiracional, que los chavos que te estén viendo ahorita, como cuando tú estabas chavo, que te estén viendo y vean tu historia de vida y vean cómo lograste el éxito, pues que sea muy aspiracional para ellos, ¿no? Sí, que vean que se puede. Y la diferencia entre tú y el montón es que yo siempre he dicho, yo no salgo en la televisión, yo hago la televisión. Tú haces televisión, no sales nada más en la televisión, porque comentaristas deportivos hay muchos y salen en la televisión, pero en realidad a veces ni atención les pones. Mi papá de repente muteaba el audio, ¿me entiendes? En la televisión, ya en sus últimos años muteaba la televisión. Yo ahorita, si estoy viendo un partido y el comentarista no me apasiona, no me prende, no me dice nada, incluso hasta le cambias, la apagas. O le cambio. O te distraes. La muteo. Hoy hay 1000 distractores, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos los que estamos de este lado de la pantalla. ¿Cómo hacer para que las audiencias te sigan viendo? Que no se distraigan con el teléfono, con el iPad, con bajando música, con los audífonos, porque estamos llenos de distractores. Hoy la televisión no se ve como se veía en los años 50, 60, 70. No, se clavaba. Mi padre veía un partido de fútbol y se sentaba en la sala con sus hermanos a ver exclusivamente el partido. La televisión hipnotizaba. Hoy es muy difícil que tú puedas ver un partido de fútbol sin que estés whatsappeando con los cuates, aunque sea hablando del partido y diciendo qué buen gol o qué falla del delantero, pero estás
distraído. Entonces, de ahí la magia de lo que se tiene que hacer de este lado para intentar atrapar a toda la audiencia. Es complicado, ¿eh? Y ese es un compromiso y mucho más muy difícil cuando de tienes cumplir. un partido malo, intrascendente, Sí, donde sí, no sí, pasa sí. nada. ¿Cómo haces para que la gente permanezca? ¿Tú sabes la anécdota de Pedro el Mago Septién de una serie mundial? Que la vio de sin, béisbol. o sea, no la veía. Él la estaba transmitiendo, la estaba escuchando por Así radio es. y la estaba narrando por radio. Así es. Y de repente, pues se va la onda. Se fue la ya señal. Se fue la señal. Y él sigue narrándola y sigue narrando y en eso el otro y ahorita tal jugador y le pega y no sé, Sí, y sí. marca el hit y todo. Se aventó no sé cuántos Sí, sí. minutos narrando un Hizo la partido. crónica sin ver. Sí, y al último, pues ya le regresó la señal. Bueno, los indios de Cleveland Sí, ganan, así, por así, tanto. Eso así. es una pero fue una narrativa manera de impresionante. seguir, ¿no? Que es parte de la magia. Sí, y tener esos recursos, ¿no? Y ahí nos ha pasado. Y al día de hoy, o sea, de pronto fallan los cables y los aparatos y se va una señal y no puedes decir, discúlpenos, tenemos problemas. Es el Síguele. peor recurso que puedes decir. Estamos Síguele. teniendo problemas técnicos y bla. No hay Eso, manera. eso es de gente que no tiene la preparación para sacar adelante alguna situación de esas, alguna contingencia. Cuando te decía que José Ramón un par de ocasiones me regañó, José Ramón Fernández, uno tuvo que ver justamente con él. Yo apenas empezaba mis primeros enlaces con los protagonistas. Fallas técnicas, no escuchaba el regreso, no los escuchaba a ellos y se me ocurrió decir, por favor, ¿le pueden subir un poco el audio a este monitor? No. Cuando me habló 2 horas después, nunca exhibas a la producción, tú resuélvelo, tú tienes que sacarlo adelante, pero nunca hables de que el camarógrafo y el del audio. No, la gente no sabe que existe no sabe. algo más de aquí para allá, ¿no? Sí. No los exhibas, resuélvelo. Y ahí es donde tiene que aparecer la magia, la narrativa, los recursos, la improvisación, ¿no? Tantas formas de sacar adelante una transmisión. Viene de repente, ya triunfaste en esta faceta, que es el comentar partidos, hacer la narrativa y hacer todo esto, y de repente viene el crossover a los realities. Pero además a los realities que prácticamente estás viendo un partido de fútbol por 2. Sí. Porque el esfuerzo físico es doble, porque pues los trancazos son dobles, porque la pasión de los que están participando son doble, es el doble. A mí me ha encantado. O sea, Survivor me vino a despertar cosas que yo no conocía, ¿no? Que me gustaban tanto, ¿no? El observar tan de cerca el comportamiento humano. Muchas veces he manifestado que me hubiera gustado quizá estudiar algo cercano a la psicología. O sea, me gusta ver cómo va deformándose el ser humano, ¿no? Y los participantes. Pero lo de Survivor me ha encantado porque más allá de lo que implica un reality show, que es bien severo, aparte es un reality show complejo, es bravo, porque acá de entrada es un tema de que no hay comida y a ver cómo lo resuelves, ¿no? Pero es una situación que tiene que ver estrictamente con el comportamiento. Y lo que más me gustó, y por eso dije sí, es que de alguna manera va de la mano con lo que hago. Relato fútbol o narro fútbol, acá relato pruebas, juegos, destreza, aciertos y errores. Y cuando yo tengo que entrevistar a los participantes en las ceremonias y después en el consejo, cuando están todos reunidos, de alguna manera es algo muy cercano a lo que yo hago cuando entrevisto a los jugadores. Claro. Y que intento sacarles la verdad. Yo tengo que ir preguntando de tal forma a uno y a otro participante hasta que encontramos de alguna manera verdaderamente lo que sucedió. Y sacarles todo. Sacarles la papa. Porque y si que lo fallas digan. en esa parte, obviamente se pierde el interés. Se perdió. Y la gente, si no le puedes sacar, si de repente, oye, bueno, ¿qué sentiste? No, dime, ¿qué sentiste? O Así sea, es. ¿te sentiste ofendido? Así es, ¿O por tal qué? cual. Y hasta que los Hasta haces hablar. sí, les picas las Me ha pasado costillas. con participantes. No, es que yo Con es que no te tirabuzón. escucho. No, es que no te escucho. ¿No quieres hablar? ¿Por qué Sí. no quieres hablar? Sí. Bueno, porque estoy fastidiado. Bueno, ¿por qué estás fastidiado? Bueno, es que pasó esto. Y empiezas a Y ahí sacarlo. le sueltas. Entonces ya el otro le responde y el otro le responde. No es cierto. Te levanta la mano y empiezas Es una tú a habilidad, construir la es una historia. habilidad muy Totalmente. especial la que hay que tener Tienes como y conductor mucha que- pericia para manejar ese tipo Tienes de... que oler por dónde Sí. viene, ¿no? A mí me dan cierto reporte. Oye, más o menos por acá puede venir algo. Se ve que este está enojado con este. Entonces yo me encargo de encontrar esa ruta para que puedan decir la verdad, sin que sea tan severa la primera pregunta. Decir, oye, tú ayer te peleaste con... No, simplemente, ¿cómo ¿Qué pasó? pasaste la noche Sí. ayer, no? ¿Cómo vienes hoy? Te veo serio. No, bueno, pues es que ya empiezan. Es que la solitos a pelea hablar, de hablar. ayer y- Entonces, por eso me gustó tanto, porque de alguna manera va de la mano con muchas cosas
que yo hago en mi día a día, en los partidos y en los eventos deportivos, que es preguntar, entrevistar, intentar sacarles la verdad, buscar una muy buena declaración. Yo, cuando estoy conduciendo el programa, digo, así mentalmente, digo, ahí está la declaración. Yo sé que con esa declaración tienen que abrir el resumen del programa o qué pasó ayer, ¿no? Muy atento. Esta muy es la atento declaración. a lo que está Y sucediendo. yo me lo figuro como el encabezado que antes decía de 8 columnas de un periódico, ¿no? Esta es la declaración. Y que de repente en las mismas declaraciones hay el subtexto. Pero por supuesto. Y entonces a veces eso es lo que hay Así que, es. lo que hay que saber sacarle, interpretar. hay que saber porque no te lo dicen interpretar y directamente, pero te lo están decodificar. diciendo entre líneas. Sí. ¿No? Ahí están los subtítulos. A ver qué. Ya vi por dónde vas. O sea, me estás diciendo que entonces Alfredo es el que te hizo enojar porque te robó tu comida. Sí, pues es que la verdad. Y empieza ahí y dices, ya lo logré, ¿no? Es bien interesante. El tema de Survivor y de los reality shows me ha encantado, me ha fascinado, me ha apasionado. Yo no pensé que fuera algo tan severo. Se trabaja muy fuerte. Son muchas horas de grabación. Las condiciones son muy severas para uno, que es el conductor. Pues imagínate para los participantes, ¿no? Sí, Yo termino grabación, Sí, te regreso, vas a yo tu desayuno, cuarto de como, hotel ceno y no sí, tengo aire ningún problema, acondicionado. ¿no? Los pobres participantes pues llegan con el estómago vacío para ver si ganan la prueba y para ver si se llevan la comida que está en juego. Ahí estuve yo en Dominicana, Sí, tú sí. arrancaste el otro día en un reality, 40 grados de temperatura, a la sombra, humedad relativa del 90%, Sí, sí. 5 días sin comer, durmiendo en la selva en un colchoncito con un miserable sleeping bag de Hello Kitty. Arañas, hormigas, moscos, sapos, toda cangrejos, la noche cantando y de todo, ¿no? Los sapos esos Y es- son medios macabros Sí, en la sí, noche. sí, ¿eh? claro. Un sapo lo ves en el día, pero en la noche. Hay un circuito. Yo la primera noche oía guac, 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 guac. Hacen un circuito, 8 o 9 sapos que están alrededor y no te dejan dormir. Y esos son como de pantano, son de este Sí, tamaño. sí, son Son zapotes, enormes, son unos sapos son unos gigantescos zapotes. que cuando los ves, Sí, de sí, veras que dan hasta miedo. espantan. No dan miedo. Tarántulas, ¿no? Nosotros nos tocó de todo, agua fría, y te digo, 5 días de comer. Y es ahí donde salen los demonios. Y yo, la verdad es que soy muy tolerante en ese sentido, lo he vivido 1000 veces, yo fui muy campista, y todo. Pero hay gente, las mujeres de repente, o sea, ya no tienen sus maquillajes, ya no tienen su secadora de pelo, ya no tienen pues las comodidades que tienen en la ciudad en su casa, y de verdad caen en la locura. Es además un tema de aceptación, o sea, para muchos, cada quien maneja su locura a Sí. su conveniencia o de acuerdo como se va presentando el caso. Pero hay quienes de pronto empiezan a sentirse escuálidos, flacos y ya no se empiezan a sentir cómodos o que empiezan a perder masa muscular y les viene un tema muy fuerte de cómo lo van a recuperar. Se empiezan a ver demacrados, No hay muchos de comida. ellos, no hay comida y es difícil de Asoleadas, pronto verte decir qué me está deshidratadas. pasando. No, está Y una bravo. vez que estás deshidratado, el cerebro ya no funciona. Yo lo que les digo, y mira, me ha tocado ver muchos casos donde hay quienes dicen, yo ya no puedo más, yo mañana me quiero ir. Les digo, mira, ya estás acá, ya estás aquí, aprovecha la oportunidad. El mundo de la televisión, y no vas a dejar mentir, Alfredo, es vigencia y es actualidad. Al día siguiente puede ser que nadie se acuerde de ti, ¿no? O sea, puede ser que un día después o 2 días después ya la gente no te tenga tan presente porque habrán de aparecer nuevos personajes, nuevos programas, nuevas plataformas, tantas cosas. Y yo lo que les digo, aprovechen, hoy que tienen 45 cámaras, ¿no? Que los están siguiendo permanentemente, bueno, pues aprovechen la oportunidad, ¿no? Sí, esa es una Habrán de oportunidad recuperar su forma que física. solo te da una vez se te da una vez en la Una vida. vez. Y si la sabes aprovechar, se te dará otra Así y es, otra y otra. completamente. Yo de un reality que fui, ahorita ya voy en el 6º. Y así les ha pasado a muchos. ¿Me entiendes? Y así les ha pasado a Hay muchos. quienes van ya de uno a... Hay otros que van, los que le dicen los muebles, y pues hay otros que van y adiós, al olvido. Sí, hay que aprovechar la oportunidad. Es un gran tren ahí que se aparece en la vida. Pues dale, ya estás aquí. Yo lo que le digo, ya están aquí. Ya están ¿En aquí. algún momento has llegado a sentir soledad, melancolía? Yo no tanto. Tristeza? Más bien tiene que ver con estas cuando los veo muy afectados, ¿no? Cuando, sobre todo físicamente o cuando Sí. viene alguna lesión, sí me cuesta verlos, ¿no? O sea, de pronto sufrir o llorar porque hay alguna lesión severa, o cuando se desmoronan porque de verdad hay un tema de que extrañan demasiado a sus familias. Pero bueno, a mí me gusta, dentro de este apasionamiento, me gusta ser un gran motivador, me gusta hablarles con palabras que los levanten. O sea, yo sí soy ese personaje que cuando los veo verdaderamente Sí. derrotados es, órale, levántense, Y te voy a aprieten decir puños. una cosa, en ese tipo de realities,
el conductor del programa es eso, es un detonante, Sí, es una pieza clave en el espíritu, en el vamos, ¿no? En el hazlo. O sea, autoestima, todo el rollo. Si tú les hablas, no sirve, hermano. No, a ver, tú ya mejor regrésate. No, pues los matas. Si de por sí están pasando las... A mí me encanta se motivarlos. las están pasando, sí. Me encanta, me encanta. Yo a veces digo, ¿de dónde me salieron esas palabras? No tengo ni idea. Alguna vez te he visto en los de estos y también invocas mucho la palabra liderazgo. Sí. ¿Quién es el líder? Porque tú eres el líder del programa. Un día vi que le dijiste a uno, porque algo hizo, dijiste, tú eres el líder. Y tú estás llevándolos a todos a cometer errores y todo. Si no tomas el papel y no lo asumes, que lo agarre otro, algo así. Sí, y además y del otro equipo, pues quién es el líder del otro para que también frenen lo frenen, ¿no? O sea, para que le pongan un alto. Sí, o sea, es intentar que salgan, que aparezcan en ellos esas virtudes, ¿no? Sí. Las grandes condiciones que pueden llegar a tener, que a veces están escondidas o muchas veces sabes que las tienes, acá es donde tienen que aparecer. Ya están aquí, aprieten puños, levántense. Además, aquí viene otro factor, que esto, tú el conductor te conviertes y el productor y la gente del staff se convierten en administradores de egos. Porque al final de cuentas, pues todos van por un premio y todos traen un $100,000, $200,000 en la cabeza. Y al final de cuentas, unos se creen más, otros se amilanan, otros pues no son combativos, otros son demasiado combativos y todo. Entonces hay que andarle administrando y ponerle el alto al narcisista y ponerle, apoyar al acomplejado, y porque pues al final de cuentas... Y lo más interesante, por ejemplo, en este tipo de formatos es que no siempre el más fuerte físicamente gana. Es el que va a ganar, ¿no? Exacto. Hay tanta estrategia de por medio que aún sin tener tantas condiciones físicas puedes avanzar y avanzar y avanzar. Y una de esas puedes ganar el reality, ¿no? Es parte de la magia. Con pura estrategia, capacidad de liderazgo, de tus nexos, de tus conexiones con los que están a tu alrededor. Con eso, todo. Las alianzas. Es la clave. Al menos en Survivor es clave saber elegir con qué bando vas a estar, ¿no? Y todas las estrategias son válidas. ¿Quieres estar del lado bueno? Está bien. Con los malos, está bien. ¿Quieres ir veleta ahí de un lado un rato con unos y con otros? Pues si es tu estrategia, dale. ¿Quieres jugar al engaño? Es válido. ¿Quieres jugar al ser el inocente? Dale, es muy válido. Juega. Y el rol también de la palabra, de lo que dices, de cómo los enganchas. Quizá a mí me convenga hacerte pelear a ti con otro, ¿no? Claro. Para tener yo un beneficio. Quizá me convenga... A veces hasta te conviene que otro del otro equipo le gane a uno de tu equipo. Completamente. Porque a lo mejor lo eliminan y te hace avanzar. Ir limpiando la zona. ¿Qué haces? ¿Echas al más fuerte, a los más fuertes, o te quedas con los más fuertes? Esa estrategia es la parte linda. En ocasiones no toda la gente termina clavándose tanto como para comprender estas cuestiones, pero yo siempre he pensado, aquel que es capaz de entender cada uno de los formatos, como televidente los va a disfrutar al máximo. Sí. O sea, tienes que entenderle, tienes que buscarle, ¿no? Rascarle un poco más de lo que estás viendo y adentrarte en los personajes para que disfrutes como televidente del reality. Aquellos que no están tan clavados o que una vez al mes es difícil que comprendan lo que puede ser un reality show. A mí me parecen programas apasionantes, muy válidos, que han venido a llenar la pantalla. Lo que a mí más me gusta es que la gente lo disfruta, se apasiona, ¿sí? Votan, ¿sí? Y hacen todo, hacen teams y luego se mientan la madre unos contra otros y luego llega así extremos ya de pleitos. No, terrible. Terrible. Yo como conductor, temporada tras temporada, hay un momento del programa en donde ya casi más no sé que es como por la semana 10, 12, donde empiezo yo ya también a recibir mentadas de madre y lárgate y estás casado con este equipo y favoreces a estos y tu consentido es muérete, Warrior, que conduzca a otros. O sea, yo también ya empiezo a recibir el odio, el hate, las mentadas de madre del público que se empieza a apasionar. Y viene la clase, la producción favorece y ya se empieza. Pero eso es maravilloso. Pero es maravilloso. O sea, ¿cómo a partir de este experimento social el público desde casa la está reventando? Empieza también a sentir cosas, enojo. Y te voy a ser honesto, yo creo que un 50% del éxito de un programa de estos es el conductor.
Y tú en tus programas has tenido mucho éxito porque, sobre todo por esa pasión, sobre todo porque entiendes, porque no nada más estás viendo qué es lo que pasa, sino lo entiendes, lo desmenuzas, lo descifras, y además cada uno de los participantes le vas tomando la foto. Y ese es un arte, ¿eh? Porque son 24 participantes y cada uno tiene una personalidad completamente distinta al personaje que está a un lado, y tú tienes que irlos descifrando poco a poco y entendiendo. Conforme va avanzando, sabes ya hasta por dónde llegarles, ¿no? Pues este lo puedo hacer llorar si le toco este tema, este lo puedo hacer enojar si le toco este tema, este lo puedo hacer exaltarse si le toco este tema, y vas armando tú también. Es la labor del conductor, claro, adentrarse también y estudiar a los propios personajes y saber cuáles son sus miedos, sus temores, sus virtudes, por qué están ahí, ¿no? O sea, qué dejaron atrás, por qué aceptaron llegar a un reality show. Es parte. A mí me gusta mucho adentrarme en esta situación. Cuando ya estamos más cercanos a un programa, yo siempre pido, pásenme los perfiles de los participantes. Me gusta estudiarlos, saber quiénes son. Algunos son muchos más conocidos que otros. Los que no son tan conocidos, bueno, pues digo, ¿qué historia traen detrás? Sí, ¿no? Sí. Todos tenemos una historia. Y además haces comentarios, de repente haces comentarios de la vida de cada una de las personas. Sí, pues ahí recuerdas que este ya participó y no sé qué, y bueno, ella viene de la tata y eso es muy importante. Para ellos es una muy buena vibra que el mismo conductor hable de ellos. ¿Sabes también que les gusta mucho que me escuchan narrar las pruebas? Entonces yo estoy ahí a 2 metros y están lanzando cocos o están jalando cuerdas o se están lanzando al mar y me escuchan a lo lejos y viene Alfredo ganando y en los últimos metros intentando sacar adelante y consigue el punto, Calavera para tal, grítalo, gózalo, la gloria, la están alcanzando y se empiezan a... se prenden. Es como el boxeador que de repente la arena se pone caliente y está ganando y se les ensancha el pecho y ese es una inyección de adrenalina. Y esta lucha de villanos y los que empiezan a ser los malos y los que son más o menos los buenos, o sea, se empiezan a marcar de manera muy natural las rutas, ¿no? Sabes quiénes son los buenos y los malos de la historia, los villanos y los no villanos. Y esto a mí me encanta. Y de repente las mosquitas muertas dan así unas traiciones son los más bravos y las más bravas. Impresionantes. Sí. Impresionantes y logran que esto se mantenga, el juego caliente y bueno. Parte de la estrategia también jugarle al hacer un poquito de ese perfil, ¿eh? Sí, y victimizarse y todo ese rollo. Victimizándote ganas muchos adeptos, ¿estás de acuerdo? ¿No? Sí. El echar una lloradita y decir, es que me hiciste sufrir y esto, y la gente, casi siempre si te fijas, la audiencia se va con el afectado, con el más débil, con el que lloró, y dejan de lado al villano, pero el villano normalmente en los reality también empiezan a crecer y se convierten en unos monstruos que después nadie los detiene, ¿no? O sea, son las dos partes de este tipo de historias. A mí esto me ha gustado mucho porque volvemos al punto que hablamos hace rato, es narrativa, es cuéntame una historia. Y los reality shows como el fútbol, nunca sabes en qué va a acabar cada episodio, ¿no? Esto es a mí lo que me gusta. Yo no sé quién va a ganar, yo no sé quién va a ganar la comida. Inclusive en Survivor hay ciertas cuestiones que tienen que ver con, ya ganaste tu hamburguesa, bueno, resulta que alguien tenía un tótem escondido y te lo puede quitar. Sí. Y a lo mejor tú ya tenías 6 días de no comer, pues yo también tengo hambre, échamelo para acá. Entonces nunca sabes qué va a pasar. A mí es lo que me gusta. Yo salgo a grabar sin saber ¿cómo voy a regresar? Sí, ¿cómo vas a regresar? No. Y luego, bueno, lo importante también es que no te afecten esas situaciones. Sí. Obviamente sí te pega de repente algunas cosas que son más graves, pero pues también ahí está el temple, ¿no? Y ahí está el carácter. Tienes que tú también saber lidiar con esa situación. Insisto, lo más duro que paso normalmente cuando los veo verdaderamente sufrir o cuando hay algún tipo de lesión. He visto donde ya están desvanecidos porque no han tenido suficiente alimento y les vienen bajones de azúcar y la debilidad y 40 grados y el sol. Es bien complicado. ¿Dónde en República Dominicana. En República Dominicana. Sí, en República Dominicana. Y es ahí cuando digo a la gente, cuando me preguntan, pero sí es cierto. Le digo, es peor. Es mucho más severo de lo que ustedes pueden llegar a ver en una pantalla. Mucho más severo. Porque no, o sea, ¿cuántos minutos puede aparecer en pantalla el hecho de que se les apareció una víbora en el refugio, ¿no? O tarántulas, o que alguien le picó un alacrán? Pues son fragmentos. Si el programa dura 2 o 3 horas, pues tiene que irse reducido a 3 minutos. No está tan... No puedes presentarle a la gente todo lo que está pasando. Cortas lo mejor a final de cuentas, ¿no? Sí.
Y lo que concierne también a lo que es la competencia deportiva y a las pruebas y a todo esto. No que te eso vas también a es parte esencial. perder el tiempo tampoco en mostrar que si la tarántula o que si la araña. Que comí tarántula, un día me dieron a probar ¿Sí? la tarántula porque comían y comían tarántula y un día una participante, Adianés, me dijo, oye, Guarro, te traje un pedacito de tarántula. Sí. Me gustaría que Una la de las probaras. pruebas en Soy Famoso, sácame de aquí. ¿Comieron algo? Era una mesa redonda, 2 participantes, y entonces tírale. Y entonces tirabas, la mesa daba vueltas y donde te tocaba era lo que te tenías. A mí me tocaron ojos de buey, una cosa verdaderamente asquerosa, y me tocó 3 tarántulas rostizadas. ¿Te gustó la tarántula? Sí, me encantó. Fíjate que cuando yo la probé dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y no me desagradó. O sea, es como un chicharroncito. Sí, como la carnita que queda en el asador. Sí, sí. ¿no? Truena. Un chicharroncito. Tampoco es como que amanecí con ganas de tarántula. Sí, ¿no? no. O sea, tampoco es como que traigo ganas de tarántula o extraño el sabor de la tarántula, Sí, sí. pero sí se puede comer. Pero fíjate la capacidad del ser humano de adaptación. Claro. Hay tarántulas. Hubo una temporada donde encontraron muchos gusanos de estos, creo que se llaman gallina ciega, algo así, un Sí, gusano la gallina blanco. ciega. Sí, muy feo. Muy feo el Sí, gusano, sí, muy sí, sí. feo. Yo aquí en mi jardín tuve. Pero sí, porque suele estar en plagas. Es los te que cae una cuando plaga. ves una mancha amarilla en el Así. pasto, Escarbas y salen. es porque el gusano ciego se está comiendo las raíces. Pero tienen una proteína brutal. Sí, claro. Entonces hubo una temporada donde primero los asaban y ya después directo, Sí, sí. crudos. Sí, sí. Y les empezaba a gustar. O a la pesca y había mucho erizo, que es carísimo el erizo. Sí, sí. Y alguien dijo, oye, pues acá lo tenemos gratis. A mí no me gusta el erizo. Lo abres, la carne Pero roja, naranja, así un rojo Si naranja. es lo que hay, dale. Y pues tantas otras cosas. Me tocó ver en una temporada también se encontraron una serpiente y tuvieron que pegar a la serpiente para poder saciar un poco el hambre. O sea, Claro. pero el cuerpo se va adaptando a esas circunstancias. No hay muchos que dicen, yo jamás me imaginé que fuera a durar tanto tiempo sin comida y que todavía mi cuerpo tuviera reserva para ir a una prueba, a participar, la parte deportiva, o yo nunca me imaginé que pudiera aventarme al mar abierto a nadar o a pescar. Pues qué belleza que también un reality te haga descubrir cosas que no sabías que tenías. Así es. ¿No? Carlos Alfredo, muchas Guerrero, gracias. El Warrior, gracias por estar aquí, por contarnos y esta amena plática acerca de pues el mundo del comentarista deportivo, la vida y los realities, que es de verdad apasionante, y de verdad te felicito porque has hecho pues un gran papel con tu vida y tu carrera dentro del mundo de los deportes. Te agradezco mucho, Alfredo, de verdad. Muchas gracias. Ojalá algún día me toque relatarte. Órale, ¿no? sí, En un reality. Estaría bueno. exactamente. Yo fui campeón nacional de natación. Lo sé, fui a no, Juegos pues eres un tipo de, Centroamericanos, fui allí, me hice, queda claro que mucho deporte. me queda claro que también debes de tener otros ángeles ahí escondidos que no los conoces y otros tantos demonios Uy, todavía me falta que todavía no han sacarlos. salido. Sí, Guárdalos sí, para claro. cuando nos toque coincidir. Órale, ¿no? claro que Ya sí, está. amigos. Bueno, pues ustedes síganlo disfrutando, el apasionante mundo de Carlos Guerrero, el Warrior. Ustedes lo ven pues muy seguido y sobre todo este papel que está jugando del conductor de un reality Survivor, que es verdaderamente lo más miserable, que yo creo que ahí acaba loco hasta el conductor. más cuerdo. Sí, también yo. Hasta el más cuerdo. Muchas gracias, Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Suscríbanse, por favor, Lady Adame Podcast. No nos olviden, sugiéranos temas. Esta primera temporada, bueno, pues recibimos sugerencias de nuestros amigos, de gente en la calle que le preguntamos, y bueno, hemos tratado esos temas. Hoy nuestro invitado es porque varias personas nos dijeron, invítenlo, y van a tener un buen podcast, un buen programa. Gracias y nos vemos.